Deciros que este tema no era el tema que yo tenía en mente, en mi corazón, pero que Dios habla y Dios hace lo que le da la gana y me lo ha cambiado hace una semanita. Así que espero que el Espíritu Santo, vayan las imágenes o no, pueda hablaros en esta mañana. Quiero hablaros de el desierto en el poder del Espíritu. Y es que, queramos o no, estamos viviendo, mira, ahí está, vale, pero hay que venir para atrás, ¿vale? Hay que ir para atrás, una imagen más para atrás, muy bien, ahí lo tenemos. Queramos o no, estamos viviendo tiempos finales, no sé si somos conscientes de lo que se está moviendo en el mundo ahora mismo. Cuando vemos bombarderos, cuando vemos que hay guerras, rumores de guerras, y sobre todo cuando toca a Israel, cuando toca a países como Irán, tenemos que entender que las cosas no pasan porque sí. No es, alguien se le ha cruzado algo y se mueve algo. Quiero decirte que todo lo que se mueve en el mundo es con el permiso de Dios. No se cae una hoja de un árbol si Dios no da su permiso. No se cae un pelo de mi cabeza si Dios no da permiso. Entonces eso, como base para nuestras vidas, tenemos que entender que vamos a vivir tiempos malos, que vamos a vivir tiempos también buenos a nivel personal. Alguno dirá, ¿cuándo viene eso? Que todavía no me ha tocado. Pero sí, hay tiempos de más calma, de más tranquilidad, tiempos de más guerras internas o alrededor de nosotros. Pero todos, absolutamente todos, vamos a pasar por tiempos de pruebas, de dolor y de desierto, porque eso es la condición humana y eso es en el mundo en el que estamos habitando. Entonces hay varias formas de atravesar estas situaciones. Una, que vamos a hablar el desierto en el poder del Espíritu, o otra, vivir abrumados, vivir angustiados, ya que sabemos todos que el desierto es un lugar feo, es un lugar que no nos gusta a nadie. Pasar por momentos, como decía el pastor Antonio la semana pasada, de silencio de Dios, no nos hace gracia a nadie. Todos queremos respuestas, que nos solucionen los problemas, que nos solucione los estados de ansiedad interna, pero Dios tiene sus tiempos y dentro de esos tiempos, el silencio de Dios, Dios está obrando en nuestras vidas. Lo cantamos tantas veces, aunque no pueda ver, estás obrando. Pero el desierto de Dios hace cosas increíbles. En Deuteronomio 8:2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Está hablando al pueblo de Israel, cuando estuvo dando vueltas por el desierto esos 40 años, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Por una parte pensamos que el desierto es una tragedia, nadie quiere pasar por un desierto, pero cuando pasas por el desierto es el momento en el que Dios despoja nuestras vidas de tantas cosas innecesarias. Arrastramos cosas que mientras nos va bien, no sabemos que las tenemos dentro. Hay cosas que solo salen bajo tristeza, presión y angustia y hay que pasarlas lo mejor posible en el poder del Espíritu. Amén. El desierto es un lugar en donde Dios purifica mis motivaciones. Yo creía que hacía las cosas para Dios por esto. Y de repente, bajo presión, me di cuenta que lo que hacía para Dios era por otro motivo, que estaba equivocado, pero que estaba escondido en mi corazón, que yo no había podido ver. Y en el desierto yo aprendo a depender de Dios. Porque cuando yo estoy lleno de salud, de dinero, donde yo me como el mundo, yo no dependo de Dios. Yo hago las cosas para Dios, pero sin darme cuenta, dejo de depender de Dios, porque yo me apaño solo. Y es nuestra naturaleza humana, y es una de las pocas cosas, hay muchas más, que Dios sana y saca de nuestras vidas cuando vivimos momentos de prueba y de tentación, en donde no sabemos por dónde nos llegan, ¿vale? ¿Era para arriba? No, era para abajo. Dice la Biblia en Lucas 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán
y fue llevado por el Espíritu al desierto. Vamos a leer bien esto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. Oh Dios, ¿cuántas veces vamos al desierto no preparados para nada? Claro, tú ves este texto y dices, Jesús era Dios. Jesús ya era normal que él fuera lleno del Espíritu Santo. Claro, se bautizó en las aguas del Jordán, salió de allí y claro, el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma y él fue lleno del Espíritu Santo, era Dios. Y no vemos que realmente es un ejemplo para nuestras vidas. Nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo también para estar capacitados para pasar por los desiertos de la vida. Porque tantas veces nos pillan de velocidad, tantas veces no nos esperamos caer en un desierto. ¿Cuánta gente ha sufrido pérdidas o le han pasado cosas así en un segundo y su vida cambió por completo? Y de estar bien, de irte las cosas supuestamente bien, a irte francamente mal. Y decir, ¿pero qué ha pasado? Si esta no era mi vida hace un día. Y esas cosas pasan así. Los desiertos, incluso los desiertos del alma, a veces llegan en un segundo. En donde un día estabas bien, alabando a Dios con tus hermanos, y al día siguiente te pega un patinazo y no sabes ni lo que te está pasando. Por eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. En tiempos de paz, cuando estamos tranquilos, cuando parece que la prueba o la tentación está un poco alejada de mi vida, cuando parece que estoy bebiendo aguas muy frescas para mi alma, cuando me va todo aparentemente medianamente bien, esos son los tiempos en los que yo tengo que prepararme. No son los tiempos para decir, qué bueno, no necesito leer tanto la Biblia, no necesito orar, no necesito relacionarme con Dios porque estoy bien. No necesito ir tanto a la iglesia porque hay trabajo y hay que trabajar. No necesito hacer esto porque estoy bien, estoy bien. Es una equivocación tremenda y es lo que Dios me decía. En los tiempos de paz son los tiempos de mayor preparación para lo que viene después, porque va a llegar. Y te lo estoy diciendo porque la Biblia lo dice, el desierto va a llegar. Y puede ser un desierto pequeño, un desierto amplio, grande, espacioso, donde pasas mucho tiempo, o pueden ser tragedias que uno no puede ni controlar. Vemos que Jesús pudo vivir esto, no por ser Dios, sino porque vivió toda su vida en conexión con el Padre. Jesús vivía en intimidad con el Padre y tú dices, bueno, ya de mayor puede ser. No, con 12 años Jesús estaba sentado en el templo y estaba haciéndole preguntas a los maestros de la ley que se estaban quedando impresionadísimos por él, porque Jesús desde pequeño ya buscaba esa relación con el Padre, tenía comunión con el Padre. Entonces, cuando él fue creciendo, pensamos a lo mejor que su vida fue mucho más fácil que la de algunos, pero él vivió la pérdida de su padre en la carne. Él vivió también la opresión del Imperio Romano. Él vio morir seguramente a vecinos y amigos suyos por lo que estaba pasando a su alrededor. Jesús no tuvo una vida fácil como hombre, hasta el momento de su ministerio tampoco. Y él, sin embargo, vivió en comunión con el Padre. Él vivía preparado. Tenemos que prepararnos en esos tiempos de paz. Siempre voy al revés, no hay manera. Dice la palabra, si eres hijo de Dios, si eres el hijo de Dios, la tentación, la primera tentación, cuando Satanás se acerca a Jesús en el desierto, le dice, si eres hijo de Dios. Y vemos que Satanás es un experto en tocarnos el punto débil. O sea, a veces nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos porque nosotros mismos nos autoengañamos para vernos más bonitos. Pero realmente Satanás conoce el punto débil. Y Jesús había vivido, cuando fue bautizado, esa voz del Padre que decía, Él es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Pero llevaba 40 días sin comer y sin beber en el desierto. En el desierto.
Su cuerpo estaba debilitado al máximo. Llegó hasta el punto en donde un poco más y se podía morir. Y Satanás se acerca diciéndole, si eres hijo de Dios. Satanás siempre va a tocarnos en el desierto la fibra. Nos va a tocar el punto más sensible de nuestro corazón para hacernos caer. ¿Y qué quería Satanás? Que Jesús debatiera con él. No, yo soy hijo de Dios, ¿sabes por qué? Pues porque el Padre y yo, tú en la eternidad. Jesús no entra en un debate con Satanás, cosa que nosotros a veces hacemos. Cuando está diciendo si eres el hijo de Dios, también está llamando a la autoconmiseración. Pobrecito, ¿cómo estás en este nivel? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Cómo puede un padre tan amoroso permitir que un hijo se haga de carne sufriendo? Llevaba 30 años en la carne Jesús, cuando era Dios, sufriendo, teniendo los mismos síntomas que otras personas, viviendo algo que para Dios es impensable. Entonces, pobrecito, autoconmiseración. En el desierto muchas veces sentimos esa pena de nosotros mismos. No, es que si Dios me amara, no permitiría que yo pase por esto. No, yo es que pobrecito, yo he hecho todo lo que podía, pero Dios no me ama, Dios no está conmigo, Dios no me ha demostrado su fidelidad. Y vemos que Jesús dice, escrito está. Escrito está, es el arma invencible contra el enemigo. Me da igual si duda de quién soy yo, porque el enemigo primero va a poner en duda quién soy yo. Y luego va a poner en duda quién es Dios para mí. ¿Quién es Dios para mí? Si eres hijo de Dios, si te ama tanto. Y dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué está diciendo ahí Jesús? Mira, aunque me muera físicamente, no voy a ir en contra del Padre, porque comer pan en mi carne me va a alimentar la carne, pero yo prefiero comunión con Dios. Yo prefiero toda palabra que sale de la boca de Dios, toda conexión con el Padre me alimentará más que cualquier cosa que satisfaga mi carne. Y es algo que creo que es importante para nosotros como ejemplo. Aunque hayan cosas que nos merecemos a nivel humano cuando las estamos pasando mal, escrito está. No voy a alimentar mi carne, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la comunión que yo tengo con el Padre. Vemos que el Padre me llena más que toda mi satisfacción personal. Y a veces Dios nos lleva al desierto para que nos demos cuenta que aquellas cosas que nos llenaban tanto no llenan nada, son vacíos, son cosas que no van a estar ahí para siempre. Y miremos el mundo como se está moviendo ahora mismo, esas cosas, el mundo está cambiando por segundos. Dentro de un año no sabemos cómo vamos a vivir en España. Ahora vivimos relativamente bien. ¿Cómo vamos a estar dentro de un año? ¿Cómo está mi comunión con Dios? ¿Cómo está mi conexión con el Padre? ¿Voy a pasar por tiempos malos y voy a acusarle? ¿O voy a conocerle más en este tiempo en el que aún puedo? Voy a acercarme más a Él. Voy a dejar que transforma mi corazón. Hemos visto que en los tiempos de prueba mis sentidos no son de fiar. Jesús estaba medio moribundo en el suelo. No se fió de sus sentidos, tenía hambre. Cuando yo estoy en la prueba, cuando yo estoy en la tribulación, lo que yo siento no es de fiar. Es decir, no es el momento de tomar una decisión. Hay gente que en los momentos en donde Dios los sacude un poquito, permite que sean sacudidos, ahí niegan su fe. Se van a buscar más trabajo en el mundo o simplemente van a buscar su vida como les da la gana porque Dios no los ha llenado cuando lo necesitaban. Y en esos momentos no hay que tomar decisiones. Hay que creer quién es Dios y estar por encima de eso. Y yo quiero dar 2 ejemplos hoy. Voy a ser bastante breve. Uy, esta imagen no se ve. Esta imagen se ve cortada, ¿eso es normal? Quiero hablar de 2 personajes bíblicos que son muy importantes para marcar un poquito lo que estoy diciendo. Bueno, aquí se ve un demonio muy feo, pero realmente faltaría una imagen y luego esta.
del primero que quiero hablar es del profeta Elías. Yo no sé cuántos habéis oído hablar del profeta Elías, el que lee un poco la Biblia lo sabe. Elías era un profeta absolutamente tremendo, tremendo. Fue uno de los más influyentes del Antiguo Testamento. Tienes que leer Primera de Reyes 17 y los capítulos que lo rodean, porque Elías fue un profeta fuera de serie. Durante el reinado del malvado Acab, el rey que estaba ahí gobernando, y su mujer, que aún era mucho peor que él, que era Jezabel. Y en aquel tiempo, y ahí vendría esta imagen que estaba entera, con Elías aquí, y este es los Baales que se estaban adorando en aquel tiempo, el Baal, Dios Baal. Vemos que el profeta Elías tenía, digamos, el trabajo de confrontar lo que estaba gobernando en aquel momento en Israel. Y lo que estaba gobernando era que todo el pueblo iba tras la idolatría al dios Baal. Baal era dios de la fertilidad y de la lluvia. Y Elías va y confronta el poder demoníaco. Ahí está, ahora sí. Elías confronta el poder demoníaco de Baal y dice, a través de la boca de Dios, claramente era Dios que estaba ordenando esto, 3 años de sequía. 3 años de sequía para demostrarle al pueblo que Baal no valía nada, que Baal no daba la talla, pero Dios sí. Es decir, que la confrontación de Elías no era a nivel moral. A veces leemos la Biblia y la leemos como si fuera algo de leyes humanas, de formas humanas. No, Dios no quería que adorasen a unos ídolos. No, estamos hablando del mundo espiritual. Y Elías era un hombre lleno del Espíritu Santo confrontando a un mundo con Baal, que era un demonio muy potente en aquel momento. Y cuando Elías dice 3 años de sequía, quiere decir que el pueblo de Israel empezó a pasar hambre, empezó a pasar una sed tremenda, pero él no, él estaba protegido por Dios y estaba en un lugar llamado el arroyo de Querit, en donde él sí podía beber agua, él estaba protegido, él podía comer. Dice la Biblia que los cuervos le traían pan y carne cada día. Y después él se fue a Sarepta, y ahí donde una viuda iba a prepararse una última tortita con su harina, con su aceite, que le quedaba lo mínimo para alimentarse su hijo y ella y morir después, él le dice, primero hazme a mí esa tortita y después Dios va a hacer un milagro. Y efectivamente Dios hace el milagro, que durante todo el tiempo de esa hambruna, esa mujer tuvo todos los días su tortita de harina y de aceite. Este hombre hizo realmente cosas increíbles. Después de estos 3 años de hambruna y de sequía, él se presenta otra vez delante de Acab y le dice, va a llover, ya es el momento. Y cuando él dice esa palabra, de paso convoca a todos los que adoraban al dios Baal, a todo el pueblo, a los sacerdotes, a que vinieran al monte Carmelo. Y allí iban a demostrar quién era Dios, si Baal, el demonio poderoso, o Jehová de los ejércitos, el todopoderoso. ¿Y qué hace? Construyen 2 altares, uno con un buey que cortan en trocitos, el otro lo mismo. Y dice, vamos a poner la leña, pero no vamos a prenderle fuego. Cada uno va a invocar a su Dios. Vais a empezar vosotros, invocad a Baal, invocadle, pedid que mande fuego del cielo. Y vamos a ver, si manda fuego del cielo, es que Baal es el verdadero Dios. Pero si no lo hace y lo hace Jehová, todo el pueblo sabrá que Jehová es el auténtico Dios. Y los sacerdotes de Baal hacen lo que solían hacer, eran cosas horribles, se sajaban, caía sangre y empiezan a clamar a Baal durante todo el día. Pero Baal, silencio, no puede moverse. Y hace lo mismo Elías, pero antes de hacerlo dice, por favor, llenad de 7 tinajas, 7 veces tinajas de agua sobre el holocausto, para que podamos ver que realmente Dios es el Todopoderoso. Y llenan eso de agua. Y de repente cuando Elías invoca el nombre de Jehová, cae fuego del cielo y lo consume absolutamente todo.
Dios demuestra que es el Todopoderoso delante del pueblo. Y ahí pensamos, aleluya, si quieres aplaudir, aplaude, es la gloria de Dios, amén, el Todopoderoso, el Invencible, el que no se compara con los ídolos. Y luego coge a todos los sacerdotes de Baal, 450, y los degolla. Es una imagen terrible, pero pensar que esa gente estaba totalmente volcada hacia su demonio. Totalmente. Así que con esa muerte uno dice, Elías era un hombre tremendo, salió victorioso de cosas que mucha gente anhela ver, el poder de Dios, la gloria de Dios que se puede palpar. ¿Qué hombre era Elías? ¿Qué suerte tuvo Elías de pasar por esas cosas tan increíbles? Pues no, Señor. Cuando sucede esto, Jezabel le lanza una palabra y le dice, que los dioses me maldigan si en 24 horas no he hecho contigo lo que tú has hecho con esos profetas de Baal. Y lo amenaza de muerte. Jezabel, tenemos que entender que era lo más parecido al mundo demoníaco visible que había en la tierra. Yo diría que era una profetisa de Satanás directamente. El poder de Jezabel no era solo de adorar a ídolos, no. Era de brujería, era malvada, era una mujer que podía matar cuando decía vas a morir. ¿Y qué pasa con Elías? Acaba de ver el poder de Dios, acaba de ver la gloria de Dios, pero esa palabra de Jezabel le atraviesa el alma, le atraviesa el corazón, lo desgarra por la mitad y dice, se acabó, me he hartado de pelear, me he hartado de pasar por esto. Yo pienso que si yo tuviera a Elías enfrente después de ese milagro, le diría, Elías, tu ministerio es tremendo, tu ministerio es brutal, eres llamado a la confrontación espiritual, donde tú te plantas, los demonios tienen que retroceder. Elías, reacciona, hace años que te quieren matar, no lo han logrado jamás. ¿Por qué tienes tanto miedo a la palabra de una mujer que al final está por debajo de Dios? Pero Elías cae en un estado de agotamiento tan intenso, tan fuerte, que Elías entra en el desierto. Entra en una situación que pasa de un punto a otro en un segundo. Y entra en ese estado porque está agotado, está cansado en su humanidad de decirle a la gente, Jehová es Dios, dejar de adorar a los Baales. Está cansado en su humanidad. Dice la Biblia que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. Pensamos que Elías era una roca y que, bueno, que le echen, que le digan, que le hagan, que le daba igual, que total él se movía en el poder del Espíritu Santo. Uno se puede mover en el poder del Espíritu Santo, pero agotarse, cansarse. La confrontación espiritual cansa. Cuando uno está peleando contra cosas y pelea contra cosas fuertes, se cansa. El agotamiento es lo que hizo que este hombre pasara de ser un hombre lleno de poder a un hombre que dijo, basta ya, me he cansado de vivir, ya no puedo más. Y vamos a ver qué mentiras creyó Elías. La primera que creyó es, estoy solo. Soy el único que adora a Dios, basta ya, me quiero morir, estoy harto. La segunda mentira que creyó es, no soy mejor que mis padres. ¿Sabes lo que quiere decir no soy mejor que mis padres? Quiere decir que he vivido mi vida luchando contra algo y al final resulta que no ha servido para nada. He demostrado a todo el pueblo el poder de Dios, lo han visto. Hemos pasado años de sequía, Dios mandó la lluvia cuando tocaba. ¿Por qué el pueblo no reacciona? ¿Por qué viendo el fuego que caía del cielo no hay cambios en su corazón? Es lo que él empezó a creer. No soy mejor que mis padres, mi vida no ha servido para nada. ¿Qué más? Mi vida terminó. Él decidió que hasta aquí hemos llegado. No es que Dios dijera te vas a morir, no. Él dijo, ya estoy harto de vivir, se acabó, no quiero vivir más. ¿Qué más dijo? La amenaza de Jezabel es más grande que el poder de Dios. Jezabel es una mujer tan poderosa que no puedo hacer nada contra ella. ¡Wow!
Qué mentira tan tremenda para un hombre que estaba lleno del poder del Espíritu y que tenía esa fuerza de confrontación. Por eso la Biblia lo compara con Juan el Bautista, porque Juan el Bautista confrontaba el pecado con el poder del Espíritu. Este hombre hacía lo mismo. Y vemos que él perdió un poquito de vista quién es Dios. Un hombre tan increíble perdió de vista quién era Dios. Y también perdió de vista quién era él frente a Dios. Perdió de vista todo, se le nubló la mente, se le nubló la vista. Y yo he pensado, si Jezabel realmente hubiera logrado matarle, si Jezabel hubiera ido por él, como dijo, y en 24 horas lo hubiera asesinado, entonces ¿de qué habría servido la vida de Elías? Dios nunca va en contra de su palabra. Dios jamás iba a permitir que un hombre como Elías fuera avergonzado siendo asesinado cuando su trabajo todavía no había terminado. Dios cumple su palabra, pero en ese momento él no podía verlo. Y se trataba de lo que Dios estaba haciendo en ese momento de la historia. A veces nos creemos que yo soy el centro del universo y la historia pasa por aquí y Dios está por ahí. Pero Dios me tiene que hacer caso a mí porque yo soy el centro de todo. No. Cuando Dios está moviendo en la historia, nos usa para hacer cosas y nos vamos moviendo en el poder del Espíritu según Él nos va guiando a hacer cosas, según el mundo en el que estamos viviendo y cómo se está moviendo a nuestro alrededor. No hay más. Entonces, cuando algo me pasa a mí, es porque Dios lo ha permitido por algo más grande que yo. No soy yo el centro de todo lo que está pasando. Se están moviendo cosas a mi alrededor. Por eso Elías no podía morir, no era el momento. ¿Cómo? ¿Qué pasa con su vida? Vemos que Elías se desespera y va al monte Horeb. Quiere ir al monte Horeb. Y el monte Horeb era el lugar en donde Moisés había recibido las tablas de la ley. Este hombre no dijo simplemente ya no voy a buscar más a Dios, no, dijo voy a buscar una respuesta, estoy agonizando. Y empieza a caminar por el desierto. ¿Y cómo Dios trata con él? Dios le da descanso. En el desierto duerme y duerme. Estaba reventado, ya no podía más. Y cuando se despierta, un ángel le pone comida y bebida. Y él come y bebe y vuelve a dormir. Y Dios le encamina, le dice, venga, va. Y él se va durante 40 días caminando hacia el lugar en donde Moisés había dado las tablas de la ley. Y Dios se manifiesta a su vida, pero se manifiesta a su vida de una forma increíble. Él primeramente ve fenómenos increíbles, muy fuertes, como eran terremotos, como era fuego, como era un mover de las rocas, un terremoto, pero él sabía que Dios no estaba ahí. Porque Elías conocía suficientemente la presencia de Dios para saber que Dios no se estaba moviendo en esas cosas. Pero viene un silbo apacible de Dios, un silbo que le trae paz. Y a veces cuando estamos en esos momentos de desierto, y Laura nos compartía hace no mucho de eso, Dios no viene a ti sacudiéndote, sino que trae paz. Dios consuela tu corazón, Dios te deja expresarte. Puedes decir cómo te sientes delante de Dios. Jamás vas a ser condenado por eso. Pero Dios trae paz, trae consuelo, restauración. Y luego le dice, y hasta aquí hemos llegado, tienes faena. Levanta a Elías y le dice, ahora te vas a mover y vas a ungir a 2 reyes. Y lo siguiente que vas a hacer es preparar a tu sucesor, a Eliseo. Y todos sabemos que Eliseo fue un profeta también impresionante. Él hizo el doble de los milagros que hizo Elías en la tierra. No había tiempo para perder. Hay momentos en los que tenemos que salir de nuestro cocón, de nuestro mundo y ver que alrededor hay más cosas y que no es tiempo para quedarnos en nuestra frustración, en mi situación, en lo mal que me va a mí, sino ver, Dios tiene algo mayor que yo fuera de mí. Y vemos que él se quería morir. Pero los que hemos leído la historia de Elías sabemos que no se ha muerto Elías. ¿Qué pasó con él? Después de formar a Eliseo y de ungir a los 2 reyes, que pasó tiempo, ¿cómo fue llevado al cielo? En un carro de fuego. El hombre que se quería morir, Dios va y lo levanta hasta el cielo en un carro de fuego. Y luego una historia
Uy, estoy yendo para atrás, no sé, de verdad. La historia siguiente, más cortita, es la historia de Job. Job era un hombre recto, temeroso de Dios, que vivía en la tierra de Uz. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Y vemos que era un hombre que era rico, no, riquísimo en posesiones, en ganado, tenía de todo. Pero era un hombre sobre todo que era tan recto ante Dios que un día hay una manifestación en el cielo en donde están todos los ángeles de Dios rodeando el trono y se presenta Satanás para no sé qué exactamente. Pero Dios lo mira y le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Tú has visto que es temeroso de Dios, que es recto, que es intachable. Y Satanás le dice, claro que es intachable, no te fastidia, así cualquiera. Es millonario este hombre, toca todo lo que tiene, toca sus hijos, toca sus siervos y veremos qué pasa con él. Y es lo que pasa. Pierde todo en un día, pierde sus 10 hijos, pierde todas sus posesiones materiales y se queda sin nada. ¿Y qué hace Job en esta situación? Adora, adora. Y dice, Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Y yo pienso, bueno, la prueba podía haberse acabado ahí, ¿no? Ya está, Dios ya demostró lo que tenía que demostrar. ¿Qué va? No quedó ahí la prueba. Madre mía, matan a un solo de nuestros hijos y nos quedamos traumatizados a vida, no nos levantamos de ahí. Y este hombre pierde a los 10 hijos de su corazón, de su alma, y tú ves en los relatos que los amaba, que se preocupaba por ellos, porque él hacía sacrificios cada día por sus hijos, por si hubieran pecado contra Dios. Claro que los amaba. Pierde 10 hijos y ahí está reteniendo su integridad. Satanás necesita un segundo asalto para intentar tumbarlo. Y le dice, vale, muy bien, ahora toca su piel, toca su carne y verás que este hombre maldice en tu propia cara. Te va a maldecir cuando sufra por su carne. Y entonces, este hombre, Job, tiene una sarna maligna, que es una enfermedad insostenible, insoportable. Dice la Biblia, léete el libro de Job, es increíble. Dice la Biblia que cogió una teja para rascarse. Era tan horrible su sufrimiento, no podía vivir ni de día ni de noche. Era una agonía, entra en un estado de agonía absoluto. ¿Y cuál era la tentación de Job? Abandonar a Dios y maldecirlo. Por eso Satanás dice, verás si tocas su carne como te maldice en tu propia cara. Y vemos que este hombre vuelve a adorar a Dios, pero está al límite físico, emocional y espiritual. Lo lleva al límite más absoluto. Y vemos que esto no es suficiente. Llegan 3 amigos maravillosos suyos. Como este hombre ya no sufría bastante, no era suficiente. Aquí no nos dice que fuera Satanás que los mandó, pero tiene una pinta, vamos. Dice que los amigos lo ven a distancia y se ponen a gritar. O sea, estaba desconocido, se había convertido en un monstruo físicamente y la pobreza, estaba tirado en la tierra. O sea, pasó de ser lo máximo a lo peor. Y dice que esos amigos lloran y durante 7 días se ponen a su lado en silencio. No hablan, es su mejor momento, su momento ungido, no hablaron. 7 días, pero después empiezan a acusarlo. Si tú fueras tan justo, a ti no te habría pasado esto. Y realmente eso era una tentación para Job, porque Job tenía la misma escala de valores que sus amigos. Él pensaba que el justo era premiado, pero que el que era malo, injusto, merecía que Dios le hiciera pasar por castigo y por esas cosas. Él tenía la misma mentalidad que sus amigos. La diferencia en este caso es que él sabía que no había hecho nada que mereciera tal trato de Dios contra su vida. Entonces él se defiende de lo que le están diciendo. Pero siempre había esa acusación. Si pasas por el mal, es porque algo malo has hecho. Y a veces aún tenemos nosotros esta percepción de Dios. Dios me está castigando porque estoy pasando por algo feo, algo que no me gusta. Si nos quitan a alguien o algo que amamos, vamos a sentir castigo de Dios. No vamos a sentir Dios me ama profundamente, vamos a sentir Dios me está castigando. Y la Biblia
tenemos el libro de Job justo para que entendamos que hay cosas que son mucho más grandes que nosotros. Como lo decía antes, no soy el ombligo del mundo, no soy el centro del universo y me está pasando esto porque Dios directamente está fijándose contra mí. Y esto Job lo tiene que descubrir con mucho dolor, muchísimo dolor. Entonces, Job empieza a sentir que Dios es su enemigo, que Dios no lo escucha. Y él llega a decir, perezca el día en que yo nací. Es decir, no solo para qué vivo ahora, sino qué sentido ha tenido que yo nazca. O sea, todo lo bueno que ha pasado en mi vida al lado de esto fue una basura, no fue nada. Fue algo que ha pasado tan rápido que no me sirvió para nada. Imaginar el tormento en el cual está viviendo este hombre. Ya no hay esperanza para mí. Muchas veces, igual que Elías pensó que no había esperanza para él, Job sintió lo mismo. Ya no hay esperanza para mí, se acabó mi tiempo. Y luego está el hecho de decir, Dios sabe que no he hecho nada malo y no está interviniendo, no está haciendo nada por mí. Y eso es muy difícil cuando uno no conoce a Dios en profundidad. Job necesitaba una revelación más profunda. Y vemos que en esta prueba tan horrible, que yo creo que es muy difícil que alguien pase por todos los niveles de prueba que pasó Job. Muy difícil. Yo no conozco a nadie que haya pasado por eso, porque es todo en general, abarca todo. Y vemos que Dios está sacudiendo el sistema de valores que tenía Job. Buena conducta, premio. Mala conducta, castigo. Dios me trata conforme a yo soy, a cómo me porto. Dios no te trata conforme a cómo nos portamos, porque yo creo que lo que decía yo antes, si Dios tuviera que juzgarnos conforme a cómo nos portamos, creo que no estaríamos ninguno aquí para contarlo, porque nos hubiera fulminado a cualquiera de nosotros en nuestros mejores momentos. Así que está claro que esto es lo que Dios estaba sacudiendo en la vida de Job. Y vemos que Dios se revela, a ver si lo dice bien, no, siempre lo haré mal siempre, ya está, es así. Dios se revela, y estoy acabando, a la vida de Job. Dios se revela de una forma exageradamente grande. Pocas veces Dios se reveló a un ser humano de esta manera. Le empieza a hacer preguntas a Job para ver dónde estaba él cuando él creó el universo, cuando él creó la tierra, cuando él creó las estrellas, cuando él creó los animales. ¿Dónde estabas tú? Y yo me imagino que Job, con la voz de Dios, habrá visto de todo. No creo que se limitara solo a escuchar la voz de Dios. Eso es mi punto de vista personal, pero yo creo que él estuvo metido dentro de la creación por un tiempo. Él empezó a ver la grandeza de Dios. Empezó a ver la grandeza que lo estaba superando por completo, hasta el punto que él siente absolutamente ridículo su punto de vista. Es decir, ¿cómo he pensado yo que Dios era tan pequeñito para entrar en mi cerebro, que es tan finito, que para mí esto está bien, esto está mal, y Dios entra en lo que yo diga, y punto? ¿Cómo Dios está obrando de esta manera? ¿Cómo he podido creer esto de Dios? Y vemos que tiene una revelación que es increíble. Mirad, muchas veces se dice que Dios no le habló de Satanás ni de la petición que Satanás le hizo. Evidentemente no le da explicaciones del por qué le ha pasado todo lo que le ha pasado. Pero a mí me llamó la atención una cosa. Cuando Dios habla de la creación, en el capítulo 41 habla de un monstruo llamado Leviatán. Y lo estamos viendo, que es el que yo quería tener en la imagen. El Leviatán era una serpiente antigua que era tan monstruosa, tan enorme, tan gigantesca, que no había ser humano que pudiera con ella. Era imposible de matar. Y esa serpiente de mar, que era gigantesca, aparece por 3 veces en el Antiguo Testamento reflejada como el diablo. 3 veces en el Antiguo Testamento. Es decir, que cuando Dios empieza a darle explicaciones del día que creó al Leviatán y cómo es imposible de domar, como nadie puede con él, le estaba diciendo una cosa clara. Hay fuerzas ocultas, hay poderes de las tinieblas, hay cosas muchísimo más grandes que el ser humano, pero acaba diciéndole: todo lo que hay debajo del cielo es mío. Yo lo he creado, yo lo controlo, yo lo domino. Es decir, sin darle explicaciones de Satanás,
está diciéndole, eso también lo controlo yo. Está bajo mi dominio. Y me parecía muy bueno esta imagen, porque a veces queremos saber lo que está haciendo Satanás, por qué me está pasando esto, por qué lo otro. Dios lo controla. Dios está al control de lo que nos sucede, de lo que nos derrota, de lo que está por encima de nosotros, de esas fuerzas ocultas de las que a veces no podemos ver porque no nos está permitido ver. No llegamos ahí. Lo que sí trasciende todo eso es mi confianza en Dios. Yo sé quién es Dios. Y la prueba no va a hacer que yo dude de quién es Dios. Dios es mi Padre. Dios ha dicho que yo soy su hijo, que me ama, que me ha comprado con su sangre preciosa. Jesucristo derramó toda su sangre en la cruz por mis pecados. Y eso me es suficiente. Yo sé que su amor va a permanecer por todos los tiempos. Que cuando yo me muera estaré frente a Dios y su amor me va a guiar más allá de la eternidad. Pase lo que pase por esta tierra. Confiar en su grandeza y en su señorío es lo que necesito cuando estoy pasando un desierto. No fiarme de mis sentimientos, no fiarme de lo que me está pasando, no empezar a decir Dios, si es Dios, ¿por qué permite? Mi fe no puede ser puesta en duda en momentos de tragedias o de desiertos, todo lo contrario. Mi fe, como cantábamos antes, tiene que salir de las cenizas y hacerse muchísimo más fuerte y más potente. Cuando Dios se manifiesta a la vida de Job, le acaba diciendo Job a él, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Tuve un leve eco en un principio de quién era Dios, bueno, malo, esto, lo otro. No, ahora he visto al Dios todopoderoso, al que controla todo. Y yo creo que en ese momento Job ya le daba igual. Ya le daba igual lo que le dijeron sus amigos, ya le daría igual absolutamente todo. Él ya sabía quién era y ya sabía que su Dios era el Todopoderoso y es lo que necesitaba saber. Los desiertos siempre van a llegar y quiero acabar con esto. El desierto, si no llega mañana, llegará pasado, si no estás ya dentro de él. Y a veces estamos dentro de desiertos que nosotros nos hemos buscado. Esto lo dejo de pasada. Pero otras veces estamos en desiertos en los que el enemigo nos está atacando, nos está poniendo a prueba, nos está intentando hacer caer por los puntos débiles que tenemos, confrontando si somos realmente hijos de Dios, confrontando todas nuestras creencias acerca de Dios. El desierto va a llegar. No cuestionemos a Dios jamás. No dudemos de nuestra identidad. Si eres hijo de Dios, si has sido rescatado por su sangre, no dudes. Dios te ama, el Padre te ama, está contigo, pase lo que pase. Y Dios nos lleva al desierto para hablar a nuestro corazón, para transformarnos, para que tengamos mayor revelación de quién es Él y para romper nuestros esquemas tan pequeñitos. Así que con esta palabra quiero dejaros y quiero zanjarla con una oración. Creo que es tiempo de entender que los tiempos de Dios son tiempos perfectos. Y si nos toca pasar por un desierto, vamos a entrar en el poder del Espíritu. Vamos a entrar como Jesús dijo. No voy a verme como la víctima de todo lo que me está pasando. Voy a empezar a ver con la mirada de fe, levantándome por encima de la situación, declarando la victoria de Dios sobre mi vida y declarando que tarde o temprano el enemigo caerá por el poder del Espíritu Santo. Y no podemos vivir de otra manera, porque con los tiempos que corren, aunque no me pasen cosas a mí privadamente, en mi vida privada, van a pasar en el mundo. Se están sacudiendo los cimientos del mundo y nosotros estamos viviendo esos tiempos. Y nos toca estar fuertes y preparados. Amén. Pongámonos de pie, vamos a hacer una oración. Oh Padre, te damos tantas gracias, Señor, gracias porque eres fiel en todo tiempo. Oh Dios, porque tú eres el creador del universo, porque tú tienes nuestras vidas en la palma de tu mano, porque no cae un pelo, Señor, de nuestra cabeza sin que tú lo sepas o des permiso para que suceda. Oh Dios, te adoramos, te exaltamos y queremos, Señor, hacer ese pacto de conocerte más y más en nuestra intimidad
intimidad. Señor, de usar los días buenos para conectar con el cielo, para conectar con tu corazón, para ser como Jesús, para empaparnos de ti, para cuando venga el día malo, para no dudar, para tener la fe. Señor, tú cuando tus discípulos iban a negarte, tú pediste que su fe prevaleciera. Y yo te pido, Señor, que a pesar de que el enemigo nos zarandea, intenta tumbarnos, tirarnos, Señor, que la fe nunca falte, que nuestra identidad como hijos de Dios nunca falte, que siempre sepamos, Dios, a quién estamos adorando y que estás por encima de todo Dios, de todo demonio, de toda palabra de maledicencia. Tú estás por encima de toda brujería, de toda hechicería, de todo el mal que nos han echado. Tú estás por encima de todo lo que está sucediendo en el mundo. Tú estás por encima, Señor, de todas mis creencias pequeñas, equivocadas y limitadas. Tú estás por encima, Señor, y así lo declaramos. Y declaramos victoria en el nombre de Jesús sobre cada prueba, sobre cada sequía del alma, sobre todo estado de depresión, de angustia, de soledad. Declaramos victoria porque son tiempos de declarar victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. 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 Pues damos muchas gracias a todos los que nos habéis seguido por las redes. Que tu victoria pueda verse manifiesta en tu desierto o en tus tiempos de sequía. Recordaros que tenemos la reunión el miércoles a las 7 de la tarde. Que Dios os bendiga. Amén.